y con eso me identifiqué muchísimo con Kanye, ¿no? Con todas las cosas que él Ujú. decía. Eh, sí, definitivamente pierdes, hay como que sales un poco de la realidad, y comienzas a tener incluso hasta alucinaciones, ¿no? Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabiana Morales. Estaban escuchando a Carolina Díaz. Ella es periodista, activista por la salud mental, vive con trastorno bipolar desde los 25 años de edad y creó su cuenta en Instagram que se llama @más que bipolar. Estuvimos conversando sobre su vivencia con el trastorno y bueno, creo que quedó muy chévere, espero que lo disfruten. Les recuerdo de una vez que se suscriban al canal y le den like, así yo sé si este tipo de contenido les gusta, a ver si lo sigo haciendo o no. Hola Fabi, no, gracias a ti por invitarme a este espacio. Me parece muy importante hablar de estos temas para acabar con los estigmas y las creencias erróneas alrededor de esos trastornos, ¿no? Súper importante. Súper importante y valioso que estés acá. Bueno, una de las primeras cosas que quería preguntarte y que creo que es necesario para que las personas que no tienen mucha idea de esto y de lo que estamos hablando entren un poco en contexto. Entonces, ¿cómo definirías tú el trastorno bipolar? ¿Qué es? Antes de decir qué es, me gustaría decir qué no es, porque generalmente las personas lo relacionan con alguien que cambia de idea de un momento a otro, ¿no? O sea, no sé, eh, me gusta tal cosa y al minuto, a la hora ya no me gusta, o estoy feliz y luego estoy molesta a los 5 minutos. Entonces, no tiene mucho que ver con eso, sino más bien es un trastorno del estado del ánimo que afecta y te tiene como en dos polaridades. Una es la depresión y la otra es la manía, que es todo lo contrario a la depresión, que es vivir con euforia, demasiada energía, eh, hablar muy rápido, no querer comer ni dormir, sientes que tienes demasiado de todo, ¿no? Un poco de aceleración. Y eso es difícil porque son dos estados opuestos y, y cuando pasas del uno al otro terminas finalmente cansada, ¿no? O cansado. Es, Claro. es demasiado trabajo del cerebro. Tal cual, tal cual. Y lo que dices es importante, el primero decir que no es, porque justamente con el trastorno bipolar hay mucha confusión porque la gente lo usa a menudo para hablar y para referirse a alguien que cambió de opinión muy rápido o que estaba triste en la mañana y ya se siente bien, entonces, bueno, pero ¿qué bipolar eres? Y resulta que no tiene nada que ver con eso, va mucho más allá. Sí, Entonces, totalmente. bueno, tú mencionaste algunos de los síntomas y bueno, los síntomas varían dependiendo de cada persona y también varía la intensidad. Y de hecho hay varios tipos de trastorno bipolar, no es solo uno. Entonces, bueno, así de diferenciado y de específico y de individualizado es todo este tema. Pero bueno, quería preguntarte qué se siente vivir con el trastorno bipolar. ¿Cómo le explicarías lo que tú sientes a una persona que no sabe qué es? A veces es bien difícil ponerlo en palabras, ¿no? Porque yo sentía esta impotencia de no poder explicarle exactamente a alguien qué siento, porque a veces son tantas cosas en una, a veces son tantas sensaciones, no solo emociones de la cabeza, sino también corporales, ¿no? A veces creo que sentía, da miedo al futuro y al presente, porque así como cualquier persona no sabe qué está haciendo en el mundo, porque a veces estás confundido o confundida, ¿no? Como, ¿cuál es mi misión o qué tengo que hacer para estar tranquilo? Esto como que te da un peso mayor. O sea, si de por sí vivir es complicado a veces, tener que estar estable
y no irte para un lado o el otro de la enfermedad puede ser como piedras en el camino más grandes de las que esperabas, ¿no? Yo particularmente siempre fui una persona bien estructurada y responsable con mis metas, y desde que estaba en el colegio siempre fue como, a tal edad voy a hacer tal cosa, esta es mi meta para... Y cuando me dieron el diagnóstico y caí en la depresión, no salí de mi cama por un año, de vez en cuando salía de la cama, pero fue bien fuerte porque todas esas metas tenían que aplazarse, ¿no? Fue como un golpe, ¿no? Pero por otro lado me ayudó a darme cuenta de que nada está dicho, o sea, está bien si hay cosas que cambian, y que hay distintas formas de hacer las cosas, también hay distintos caminos, ¿no? Que antes no lo veía así, antes yo pensaba que las cosas eran como yo quiero que sean y ahí se quedan. Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir viendo las alternativas y las otras opciones que tienes. Claro. Súper, súper interesante tu visión. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir con trastorno bipolar para ti? Yo creo que salir de este papel de víctima, ¿no? Porque al inicio, cuando tuve el diagnóstico, mi primera reacción fue lamentarme y tirarme a la cama y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo si tengo tantos sueños y tantas metas? Y eso hacía que me limite demasiado, ¿no? O sea, pensé, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro, si quiero ser mamá ya no puedo, y en realidad nadie me decía que no podía, era yo misma la que me ponía las limitaciones. Cuando no conoces de qué va tu enfermedad y recién te estás acercando a ella, da mucho miedo, ¿no? Entonces, eso fue por un tiempo, el terror y el limitarme, el ir con cuidado, y eso hizo que quizás perdiera bastantes oportunidades en todo sentido, ¿no? En términos de trabajo, de amigos, de oportunidades diferentes, en las que yo me decía, pero tienes trastorno bipolar, no puedes hacer esto. Y creo que conversando con otras personas es algo que también le pasa a otras personas, como que se meten en un caparazón y les da miedo que otras personas se enteren, da miedo lo que puedan pensar, lo que puedan decir. Es complicado. Una de las cosas que ayuda un montón es volverse experto de ese diagnóstico y de esa enfermedad. Y no tiene que ser un experto científico, sino un experto en lo que a ti te pasa, en cuáles son tus síntomas, en el ensayo y error de qué te funciona y qué no, pero ir conociendo todo eso de ese diagnóstico que tienes en vez de ignorarlo y seguir rechazándolo porque no lo quieres tener. Entonces te da más poder, más bien conocerlo y saber qué es y qué te pasa a ti con ese diagnóstico, cómo lo puedes manejar, de esta forma sí, de esta forma no. Me hablaste también ahora bueno, del decírselo a los amigos, a la sociedad como tal, a tu alrededor, a tu vida laboral. ¿Qué tanto te afecta el tener este diagnóstico? Al inicio, como te decía, fue difícil porque no sabía qué iban a pensar las otras personas. Y además también cuando tuve un episodio fuerte de manía, perdí bastantes amigos porque no entendían por qué actuaba de una forma extraña y se asustaron. O sea, tuve que reconstruir mi vida un poco, ¿no? Después de mi último episodio. Entonces, fue una oportunidad para acercarme a la gente que realmente podía entender cómo me sentía, alejarme de la gente que no tenía interés, no solo en no entender cómo me sentía, sino que tenía todavía muchos estigmas y muchos prejuicios y no aportaba a mi proceso, ¿no? Entonces, felizmente cuando pude decirlo, lo loco es que lo dije en redes, ¿no? No lo dije tan personalmente, y bueno, ya de ahí cuando la gente se enteró pudimos conversarlo si querían conversarlo en persona.
pero la primera reacción de muchas personas fue, tú no pareces bipolar. Sí, y yo les dije, pero ¿cómo creen que luce una persona bipolar, no? Hay mucha idea de que una persona que tiene alguna enfermedad mental está como, no sé, fuera de la realidad todo el tiempo y no puede ser funcional. Entonces no podían creer cómo yo sí podía tener esto, ¿no? Entonces fue un proceso de educar a las personas de mi alrededor que estaban interesadas en educarse, a mis jefes en el trabajo también. Felizmente es un espacio en el que sí se preocupan por la salud mental de todos los trabajadores y aunque mi familia estaba preocupada porque me decían que de repente si se enteraban me podían sacar del trabajo o no contratarme en otro lugar, pero creo que de alguna manera le he dado la vuelta a esta idea del trastorno, ¿no? O sea, no hablo como de un trastorno incapacitante, sino de a partir del trastorno poder agarrarme de eso para hacer buenas cosas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que no me vean como una persona eh, que depende de otros, sino que puedo tener una vida normal, ¿no? Entonces, me han visto como una persona que es como cualquier otra, solo que tiene un trastorno. Y eso ha ayudado a que puedan entender. Qué importante también todo lo que estás diciendo que te tocó hacer en estas áreas, tanto con tus amigos, en la vida social, como en lo laboral, que fue educar. Tuviste que empezar a educar para que te entendieran, se sabe que pues no completamente, pero que sí pudiesen entender parte de lo que es y de lo que es una enfermedad invisible, porque al final esa es la gran cuestión con las enfermedades invisibles. Caro, quería también te pregunté qué es lo más difícil, pero también qué fue lo que más te ayudó a mantenerte estable, a mantenerte bien, qué es lo que más te ha ayudado hasta ahora. No hay una fórmula mágica, no es como solo medicación o solo terapia. Son muchísimas cosas que hay que incluir en nuestro día a día para poder encontrar la estabilidad, ¿no? Obviamente hay cosas que son las básicas, que sí o sí todo paciente tiene que tener, que es medicación y terapia, ¿no? Que es lo que yo tuve y eso es un poco lo que me ayudó, sobre todo la terapia, a no solo poder eh, mejorar aspectos del trastorno que me estaban afectando, sino también de mí misma, ¿no? Que quizás no hubiera podido arreglar o sanar si es que no hubiera tenido el trastorno para empezar. O sea, siento que he evolucionado como persona. Y eso, incluir también otros hábitos saludables en mi vida, como por ejemplo regular mis horas de sueño. La higiene de sueño es súper importante. Eso influye muchísimo en que se disparen los episodios, tanto de depresión como de manía, porque, por ejemplo, si duermes mucho, hay más tendencia a la depresión y si duermes muy poco, puede saltar una manía. Entonces siempre estoy cuidando muchísimo mis horas de sueño, a qué hora me duermo y a qué hora me levanto. Y sí, han habido obviamente por parte de personas que no lo entienden, burlas y risas, porque no entienden por qué no vivo la vida como las personas de mi edad, pero a la larga vale la pena. Claro que no es un estilo de vida súper rígido, siempre digo estructura flexible, porque hay días en donde no todo va a ser igual que lo que planeabas, como te decía al inicio. Entonces, tener un horario, saber qué es lo que tengo que hacer día a día, eh, comer saludable también, no súper estricto, pero la alimentación, hay ciertos alimentos que son buenos para el cerebro, hidratarme bastante, el alcohol también puede ocasionar manía, entonces sí, vivo una vida como cuidada, sí. Pero me encantó ese término de estructura flexible.
Me encantó porque es muy acertado y es a lo que se apunta, en verdad. Quería preguntarte específicamente con esto de adherirse a un tratamiento que al final va a ser de por vida, ¿no? ¿Ha sido un reto para ti? ¿Ha sido difícil el tema del tratamiento médico, de tomarte una pastilla? ¿Te cuesta mantener ese tratamiento y no abandonarlo? Ahora no. Ahora tomo mis pastillas como si fuera agua. O sea, todos los días me levanto y ya tengo ya es parte de mí, mi pastilla. Eh, y además, bueno, yo vivo con mi novio y él también me ayuda a no olvidarme. Entonces, si él se levanta a veces antes que yo, ya está mi pastilla separada con el agua. Entonces, todos los días, uno o el otro, siempre estamos atentos a que la pastilla esté ahí disponible. Eh, Al inicio sí fue complicado porque cuando te dicen que vas a tomar una pastilla o varias pastillas durante toda tu vida, eh, te preocupas, ¿no? Sobre todo porque investigué y me moría de miedo de los efectos secundarios, porque cada pastilla es un mundo y tiene, tiene diferentes efectos. Y las primeras que tomé no me hicieron bien. Eh, la primera me tenía como un poco zombie, durmiendo todo el día. Y no quería, tenía también esta idea de que muchos comparten, pero ahora creo que no es tan real, es una idea nada más, el hecho de pensar que te va a quitar la creatividad, tomar pastillas, que vas a dejar de ser quien eres, que te va como a aplanar la personalidad. Uh-huh. Y en realidad, quizás por las primeras semanas puede que sea difícil, pero una vez que se acostumbra tu cuerpo, eh, ya no, o sea, vuelves a ser la misma persona. Quizás es que la persona que pensabas que eras era un poco del trastorno hablando también. Entonces, hay cosas que es mejor dejar atrás, ¿no? Y no, yo también tenía ese miedo y sentí en algún momento que sí, no era yo, pero, pero ahora que ya es parte de mi vida la pastilla y de mi rutina, totalmente no. O sea, siento que ha sido una decisión acertada y estoy feliz de tomar mi pastilla. Ah, ahora que comentaste lo de la creatividad, que vi en tu bio que trabajas como periodista justamente en la creación de contenido. Entonces, bueno, nadie mejor que tú puede decir con propiedad si te quita o no te quita la creatividad, porque es tu trabajo, ¿no? Trabajas en eso. Y además, también comentaste algo súper importante que era que al principio tuviste un tratamiento que no te cayó muy bien y eso suele pasar, eso es un tema con este diagnóstico, que no es, el tratamiento farmacológico no es uno específico, no es una pastilla específica para todo el mundo, sino que dependiendo de los síntomas y del episodio que estés cursando también en el momento, entonces hay que ver qué combinación de fármacos es la adecuada para ti, y entonces después se van quitando unos, se van poniendo otros, o se aumenta la dosis o se disminuye la dosis. Entonces, en ese proceso, uno como paciente suele desesperarse. Sí, sí, tal cual. Yo también estuve de ese lado del grupo de las personas que se desesperaban porque yo pensaba que tomar pastillas era que tomabas la pastilla y ya mágicamente te curabas, ¿no? O te estabilizabas. Y como todo en la vida hay que tener paciencia, ¿no? Yo siempre digo que es una enfermedad en la que hay que tenerle mucha paciencia, porque para encontrar lo que te hace bien, no solo tratamiento farmacológico, sino en general la terapia y otras herramientas, hay que tener demasiada paciencia y conocerse. ¿O sientes que llegaste al punto en el que lo aceptaste o todavía estás pues allí en el proceso? Eh, Siento que he seguido como un proceso un poco caótico al inicio, eh, pero aprendí que ningún proceso o ninguna curva de aprendizaje va en línea recta, o sea, siempre hay como retroceso y avance, y eso es totalmente natural. Nunca vas de frente. Y al inicio, sí, como te comentaba, fue
esta sensación de por qué a mí quejarme, estar un poco en el papel de víctima, y luego fue reencontrarme conmigo misma, recoger los pedazos de lo que se había roto, porque cuando pasas de la manía a la depresión, hay muchos errores o muchas cosas que quisiste o hiciste, que dijiste o hiciste, que no querías haber dicho, y era tu cerebro, tu trastorno hablando, y sientes demasiada culpa, demasiado arrepentimiento, ¿no? Entonces, esa fue la segunda fase, un poco reconciliarme, y rearmar mi vida, ¿no? Ver qué me hacía bien y qué no me hacía bien, y andar con más calma, pero en líneas generales creo que ya he llegado a un nivel de entendimiento de mi trastorno que me tiene estable. No te quedaste como que en el lugar de queja y de lamento y de rechazo, sino que te moviste de allí, y eso es súper, súper valiosísimo y complicado. O sea, a veces no es tan fácil de llegar a ese lugar. Entonces, muy valiosa tu experiencia, y que se entienda que no es un nivel superado, sino que es un proceso constante. Una de las últimas publicaciones que hiciste fue sobre el reciente escándalo de Kanye y su episodio maníaco. Y tocaste temas importantes como el que los medios no hayan aprovechado esta oportunidad para educar y visibilizar los trastornos mentales, sino que prefieren andar con el chisme y el morbo. ¿Sientes que aún es tabú, que aún sigue estigmatizado? Totalmente, 100%. Al menos, sobre todo en Latinoamérica, el entendimiento es muy poco, y muy pocos medios eh, piensan en difundir esta información valiosa gratuitamente, o sea, cuando no pasa nada. Siempre esperan a que haya alguna polémica, alguna noticia que les pueda dar vistas en internet o que les haga vender periódicos. No es como que alguien se levante un día y diga quiero comenzar a educar a la gente sobre las enfermedades mentales. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Periodismo de salud mental, que sí hay, pero hay muy poco. Y que no vaya por el lado de romantizar el trastorno, y lo que también he visto mucho es que comparten datos de las víctimas, fotos comprometedoras, la música, todo eso que lo hace como una película de terror, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con lo que pasa con nosotros, ¿no? Y es contribuir al estigma, pero disfrazados, ¿no? Porque da a entender que sí se preocupan, pero al mismo tiempo no lo están abordando de una forma correcta. Entonces pienso que para tocar esos temas hay que hacerlo a conciencia y hay que educarse, no sirve solo escribir sobre eso. Hablaste allí también sobre el brote psicótico. Súper importante la diferenciación que hiciste entre psicosis y psicopatía, porque no son lo mismo. Pero con este tema, ¿has tenido alguna vez tú un brote psicótico? ¿Cómo lo describirías desde tu vivencia si lo has tenido? Sí, tuve un brote psicótico fuerte, marcado, una vez, con mi primera manía, porque generalmente yo tengo hipomanías, pero mi manía muy, muy, muy fuerte fue la que hizo que me diagnosticaran, porque era un nivel de desconexión con la realidad que nadie podía ser indiferente, o sea, a mi actitud. Todos estaban muy preocupados. Comenzó con que me fui de mi casa abruptamente, me pinté el pelo de varios colores, no podía concentrarme en el trabajo, y llegaba la hora que yo sentía que mi cuerpo me decía que llegue. Era como que yo sentía que en mi cabeza había una diosa y que yo tenía que hacerle caso a todo lo que esa diosa me dijera.
y algo que mencionaba bastante en esa época era yo tengo el don, como si tuviera un don superior que me hiciera moverme, ¿no? Y, y sentía que tenía visiones y las anotaba en un cuadernito y me pegué mucho con la numerología, con el tarot, que es algo que mi psiquiatra me ha dicho que es bien común, mi psicóloga también, con pegarse a los números, a las señales, veía señales incluso en los carteles, eh, y, me sentía nerviosa todo el tiempo, y no era yo, era una persona que estaba como muy alterada, pero no en el sentido de estar molesta, sino con una energía como rebosante y, y que no tenía, había perdido el contacto con la realidad. No podía mantener una conversación de más de un minuto, o sea, de una cosa pasaba a otra. Podía llegar a mi trabajo a las 5 de la tarde cuando mi hora de entrada era 3 y llegaba y simplemente sentía que si alguien me daba la contra en algo, era culpa de la persona que me daba la contra, no que yo pensaba que tenía razón en todo, en todo. Todo lo que yo decía, hacía, era sagrado. Y con eso me identifiqué muchísimo con Kanye, ¿no? Con todas las cosas que él decía. Sí, definitivamente pierdes, hay como que sales un poco de la realidad y comienzas a tener incluso hasta alucinaciones, ¿no? Como esto de que yo pensaba que podía ver el futuro, o que me hicieron una regresión, por ejemplo, de qué había sido en mis vidas pasadas, y me dijeron que había sido una bruja, y cada vez que alguien no me daba la razón, yo sentía que me quemaba, sentía que mi cuerpo se quemaba. Wow. Era un nivel ya superior, había perdido todo, y felizmente solo duró un mes, pero fue muy intenso. Fue muy, muy, muy intenso a un nivel tal que una amiga que es doctora pensó que yo tenía quizás algún tumor en el cerebro, porque a veces cuando tienes un tumor, tu forma de ser cambia abruptamente. Y mis amigos se reunían a hablar sobre eso, estaban muy preocupados. Mi mamá hablaba con mis amigas también, porque no, o sea, era claramente algo malo estaba pasando conmigo. Era muy, muy, muy claro, muy marcado. Eh, y ya, bueno, felizmente pasó. Y como te decía hace un rato, todas esas cosas que dices y haces en ese momento son las que más te deprimen cuando te deprimes, ¿no? Porque no eras tú. Y, y no me imagino cómo puede sentirse Kanye, por ejemplo, después de que pasó todo esto a nivel mundial, ¿no? O sea, si en mi caso mis escenas hubieran sido mundiales, no saldría de mi casa, ¿no? Porque da mucha vergüenza, ¿no? Pero es bueno recordar que no eres tú. Esto, el que, bueno, ¿qué pasa después? Porque hablaste todo lo de durante el episodio. Es muy fuerte todo lo que vives, pero también es muy fuerte lo que vives después. Cuando te empiezan también a contar y tú empiezas a recordar todas estas cosas y llevarlo a ese nivel mundial en donde hay evidencia, porque ya esa evidencia quedó de por vida para él, así lo borre, así no hable más del tema, pues se expuso en esta, como tú dices, no siendo él, sino hablando el trastorno por él. Y pues que quede allí grabado, queda grabada también un poco ese sentimiento y esa vergüenza o esa culpa que viene después. Totalmente. Me ha costado mucho ver a la cara a personas que me han visto en esa situación. Ha sido muy difícil para mí volver a verlas ya estando más estable.
me encontré con mi ex jefe, me acuerdo, en un bus una vez y no sabía qué hacer porque por mi cabeza pasaban mil ideas, ¿no? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué habrá pensado? Podría pensar que de repente me drogaba, ¿no? No sé, o sea, porque podría, como hay mucha gente que piensa que Kanye, por ejemplo, tiene un problema con las drogas y por eso actúa así, Sí. porque en realidad la manía se manifiesta y te hace sentir como si estuvieras consumiendo algo. Sientes como una energía extraña, fuerte, sobrenatural y, y da la impresión de que esa persona está como drogada. Y sí, o sea, me costó mucho salir al mundo después de haber pasado por esa etapa. Me imagino lo difícil que debió ser y, con esto te hago entonces la pregunta de ¿qué te ayudó en ese episodio específicamente que fue tan fuerte? ¿Qué cosas te ayudaron y qué cosas más bien te seguían alejando de la realidad? En la manía se me fue de golpe. Me duró un mes y se me fue y comenzó a mostrarse más la depresión. Okay. Y fue muy duro porque fue como golpearte contra un muro y darte cuenta de todo y todos las escenas y cosas que hice o que dije aparecían una y otra vez y mi cuerpo se sentía deprimido y era demasiado para manejar y sentía que había hecho el ridículo, que había arruinado mi vida. Era algo que recordaba en mi cabeza muchas veces. He arruinado mi vida, esto ya no tiene solución, la gente me ve de esta manera y se va a quedar con esa idea de mí. Encima que trabajaba en un medio muy importante aquí en Perú y ese trabajo, me despidieron del trabajo porque mi desempeño con la manía fue terrible. Yo era una persona muy responsable y que quería cambiar las cosas y que se llevaba muy bien con todos. Y de un momento a otro pasó esto y para mí fue una derrota. Que me despidieran de un trabajo fue una derrota total. Eh, y sobre todo no tener dinero para poder pagarme los tratamientos justo cuando sé que los necesito, soy consciente y ya no trabajo. Entonces, Wow, claro. fue muy fuerte. Felizmente mi novio me apoyó. Creo que cuando lo pierdes todo, ya no puedes perder más, ¿no? Esa es lo que, lo que tenía en mi cabeza, ¿no? O sea, ya no tienes nada, ya no pasa nada si empiezas otra vez, ¿no? Entonces, esa fue mi idea, ¿no? Empezar otra vez. ¿Qué tan complicado fue el tema de este diagnóstico en tu vida y tu pareja? Muy complicado, porque, como te comenté, cuando tuve mi primer brote maníaco muy fuerte, me fui de mi casa a la casa de una amiga del trabajo, y él sabía, porque me conocía bastante, que algo estaba mal conmigo. Y muchas de mis amigas le decían, pero ya no quiero estar contigo, ¿no? O sea, ya acéptalo, pero él no lo veía desde ese lado. Él sentía que yo no es que no quería estar con él, sino que había algo que me estaba pasando. Y entonces yo siempre le agradezco el hecho de que se haya quedado, porque cualquier persona hubiera dicho, ya me terminó, voy a seguir con mi vida, ¿no? Pero él estaba muy pendiente, me llamaba todo el tiempo, incluso a veces yo lo rechazaba, le decía, ya, deja de llamarme, y él seguía ahí. Creo que eso fue clave, pero al mismo tiempo sentí, cuando ya pasó ese estado maníaco, la culpa de haberlo tratado mal y esa necesidad de que él haga su vida con una persona estable. Y varias veces intenté alejarlo, ¿no? Decirle, tú podrías estar con una persona que está bien, no me siento cómoda volviendo a una relación contigo sabiendo el daño que te hice, ¿no? Incluso si ha sido un daño que no podía yo manejar, no era consciente de ese daño,
no soy, o sea, no soy la persona que te debería o que te va a hacer feliz. Y él creo que vio en mí un potencial que yo no sabía que tenía. Y creo que eso ha sido muy importante porque a partir de eso y de que él me ayudó y que se informó y que yo me informé, hemos logrado construir una relación muy estable, eh, y esos momentos todavía duelen, obviamente, y para eso él ha comenzado terapia también. Y sí, o sea, lo bueno es que él también está sanando por su lado, porque es algo que me preocupaba mucho también. Y me ha hecho darme cuenta que sí se puede tener una relación sana teniendo un trastorno. Hemos aprendido muchísimo el uno del otro, y estamos creciendo. Vi que alguna vez comentaste lo difícil que fue conseguir tu psiquiatra y psicólogo de confianza y lo comparaste con conseguir el amor. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia y cuáles consideras que son los puntos claves que tomas en cuenta ahora para saber que estás en buenas manos? Sí, fue muy difícil. Definitivamente sigo pensando en ese concepto de que es como conseguir el amor o como conseguir un mejor amigo, ¿no? Porque aunque igual hay una línea profesional que los separa, porque finalmente siempre tiene que haber, no puede ser tu amigo, ¿no? A pesar de que se lleve muy bien, pienso que te das cuenta porque es una persona que genuinamente se preocupa por tu caso, ¿no? Que no simplemente te escucha sin mirarte, porque he tenido oportunidades de tener citas con personas, con psiquiatras que ni me miraban y me recetaban muchas pastillas, sin conocer mi caso del todo, incluso en la primera cita, y yo decía, pero ni siquiera sabe más y ya me da esto, y no, que no quieren ir más allá de lo que te pasa, que no tienen paciencia, que se siente como un poco como si fuera una fábrica y lo hicieran así todo en automático, como robots. Es importante encontrar una persona que tenga su lado humano y profesional, que no solo se preocupe por conceptos o por pastillas, sino también por cómo te sientes tú como persona. Me demoró muchísimo en el tema de psiquiatra, tuve que pasar por 5 psiquiatras antes de encontrar el ideal. Wow. Mi psicóloga actual es la tercera, y sí, de hecho también dentro de la psicología también es importante encontrar una corriente que te haga bien, porque hay demasiadas, Hay y, demasiadas, sí. y cada una es diferente y valiosa, pero hay unas que le hacen mejor a otros, ¿no? Uno sabe cuando siente la conexión con la persona, y no, quizás no es algo mágico tampoco que vaya a aparecer como en la primera sesión. Creo que es importante darle un poquito de tiempo, porque yo también estuve en esa etapa en la que ya en la primera sesión decía, no, ya, no me gustó. Como cuando escuchas una canción, a los primeros segundos y dices, no, dame otra. Creo que es importante dar un poco de tiempo para evaluar si es la persona con la que quieres atenderte, ¿no? Y luego ya, después de eso, poder seguir con el tratamiento. Wow, sí, es un camino largo el que hay que transitar. Y hay personas a las que no les pasa y a las que a la primera consiguen a estos médicos de confianza y se quedan con ellos y les funcionó perfecto y está bien, pero es importante que se sepa que no pasa así siempre y que no desistan en el camino, que porque te pase una o dos veces y ya tú dices, no, es que sabes que la terapia no es para mí y mejor me ahorro ese trabajo y ese dinero de estar intentando y intentando. Yo siempre pongo el ejemplo de cualquier otra profesión. Por ejemplo, si tienes una caries y fuiste a un odontólogo y la pasaste malísimo, cuando te salga otra caries, tienes que buscar otro odontólogo. No te vas a quedar con ese dolor de por vida, porque
qué fastidio, todos los odontólogos son así, siempre la voy a pasar mal en el odontólogo. Entonces, si eso lo tenemos tan automático con otras profesiones, que sabemos que, bueno, que hay que buscar varias opiniones, que si este no me dio feeling voy al otro, wow, con el área de salud mental se hace aún más complicado, ¿no? Tu ejemplo es el perfecto para eso, ¿no? El psiquiatra es el quinto y la psicóloga es la tercera. Entonces, bueno, no siempre va a ser fácil, pero llega. Encontrar eso, tienes toda la razón, es como el amor o como tu mejor amigo. Sí, y finalmente es inversión de tiempo, dinero y energía, ¿no? Son muchos factores, entonces Ujú. no es cuestión de ir por ir, sino que hay que evaluar bien qué es lo que te ayuda, definitivamente. Claro, y eso, tenerlo como justamente una ayuda, no es como la obligación de que, bueno, tengo que ir porque con esto se supone que voy a estar bien, sino tomártelo realmente como ayuda y en las veces que lo necesites, cuando, bueno, déjame tener realmente este kit de emergencia en el que me voy a apoyar y que sean tu apoyo. Súper importante lo que dices del apoyo, porque es un apoyo, no es como que te van a cambiar la vida solo con verte, porque si Ujú. a veces hay personas que no trabajan más allá de ir al psicólogo, ¿no? Y siempre hay que hacer trabajo personal, porque yo voy a terapia grupal y terapia individual, y en la terapia grupal me dejan tareas, por ejemplo, y es importante hacerlas, es importante releer como si estuvieras en la universidad o en el colegio, lo que te enseñan, porque así nomás no se queda, ¿no? Es algo que tienes que estar dispuesto a trabajar. Por lo general el trabajo en terapia siempre va más allá de la sesión como tal, sino eh, la magia puede suceder es después, la magia por así decirlo, puede suceder es después entre una sesión y otra, estando tú solito y trabajando tú todo eso que conversaron durante la sesión. Pero Ujú. bueno, Caro, creo que nos toca cerrar aquí, pero no sabes cuánto disfruté conversar contigo, me encantó la conversación que tuvimos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Acuérdense que la cuenta es más que bipolar, ¿sí? Sí, Mil gracias, perfecto. Caro. No, gracias a ti. Estoy muy feliz de que me hayas dado la oportunidad de tener este espacio en tu cuenta. Tú también haces un gran trabajo hablando del tema y nada, feliz de poder dar mi testimonio, ¿no? Y definitivamente ya estaremos conversando.